buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Más que Piel. Es un placer compartir este espacio con ustedes, un espacio que durante 10 años les ha ofrecido a los televidentes información, orientación clave sobre una vida sexual más plena, más sana, más satisfactoria. El tema que hoy tenemos para ustedes es infecciones genitourinarias. ¿Qué son las infecciones genitourinarias? ¿Cómo podemos protegernos, prevenirlas y atenderlas a tiempo de manera que no degeneren en otras afecciones mayores? ¿Qué pasa con la salud y la vida sexual de hombres y de mujeres cuando se presentan estas infecciones? Presento a nuestros invitados que nos acompañan. Nos acompaña la ginecobstetra María Mercedes Gómez. Ella trabaja con la Clínica Las Vegas y bueno, María Mercedes, mil gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Nos acompaña también el urólogo Juan Fernando Uribe. Él es profesor titular de urología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Además trabaja en un proyecto muy especial que de pronto ahorita nos cuenta en qué consiste medicina sexual. ¿Cuál es el propósito de este programa, de este proyecto? Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias, Ana Lucía. Nos acompañan también los estudiantes jóvenes de la institución educativa Manuel José Caicedo, que vienen acompañados por su docente de ética, la profesora Patricia Marín. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y hay un grupo de estudiantes también de enfermería que vienen de la Universidad Pontificia Bolivariana y que seguramente también van a tener muchas ideas y preguntas sobre el tema que hemos elegido hoy. Quisiéramos empezar, doctor, y también le pregunto acá a la doctora María Mercedes, ¿cómo podríamos definir qué es una infección genitourinaria y cómo distinguirla de la infección urinaria? ¿Cuál es la conexión que existe entre estas dos palabras, lo genital y lo urinario? ¿Cuál es ese vínculo allí cuando decimos infecciones genitourinarias? María Mercedes. Bueno, a veces no, lo que pasa es que a veces los síntomas no son, las pacientes no son muy fáciles de diferenciar, ¿cierto? A veces es muy fácil y ahí existen infecciones solamente en el tracto urinario que comprometen pues la uretra, la vejiga y superior, pues a un nivel más superior y ya los riñones, o hay infecciones vaginales, ¿cierto? Hay infecciones que ya son genitales, que en este caso pues en las mujeres se comprometen pues la vagina, la vulva y a veces también pues los órganos reproductores internos, ¿cierto? Muchas veces coexisten las dos al mismo tiempo, pero la mayoría de las veces también se encuentran separadas. Entonces, cuando llega una paciente o llega alguien a consulta, hay que tratar como diferenciar muy bien, pues por preguntas dirigidas y por lo que dicen los pacientes, de dónde proviene la infección, si realmente es del tracto urinario o es del tracto genital. Muy bien. Doctor Juan Fernando, ¿qué podríamos agregar? Y como para la luz de hombres y mujeres que se han cuestionado, si están cuestionando en estos momentos, si están sanos, si hay alguna dificultad allí. Mire, la medicina usualmente intenta separar el asunto de las infecciones genitales de las infecciones urinarias, aunque el tracto genitourinario pareciera ser único. Y la razón es muy sencilla. Las infecciones genitales usualmente tienen una connotación venérea. O sea, venérea es que es transmitida por el amor, la diosa Venus, la diosa del amor. O sea, son las infecciones sexualmente transmitidas. Las infecciones urinarias, estrictamente, son las que afectan alguno de los órganos por donde va la orina. Es muy sencillo. Las infecciones genitales son las que afectan alguno de los sitios del tracto genital. Y puede ser tracto genital la vagina, pero puede ser tracto genital también las trompas de falopio. Entonces, si alguien tuviera una salpingitis, que es la infección de las trompas de falopio, tendría una infección genital. Las infecciones urinarias usualmente se asocian para el grueso de la gente con un término que es cistitis. Dice, no, es que tiene una cistitis. Es más, hay gente que me dice, yo no tengo infección urinaria, doctor, porque yo tengo una cistitis. Yo digo, no, pero qué craso error. Cualquier órgano que esté afectado, uretra, uretritis, vejiga, cistitis, riñón, pielonefritis, será una infección urinaria. Y hay infecciones más graves e infecciones más leves. Exactamente. Pero no quiere decir que toda infección genital sea una enfermedad venérea, pues
Perfecto, muy bien la aclaración. O sea, existe la creencia que cuando tienen una vulvovaginitis o una infección genital, la asocian frecuentemente con una enfermedad venérea y no siempre es así, ¿cierto? El grueso de las infecciones genitales, por lo menos en las mujeres, no son venéreas y a veces las infecciones urinarias pueden ser por organismos venéreos, o sea, las dos se entrecruzan, ¿cierto? Se entrecruzan justamente puede haber también. Venéreas en infecciones genitales, en infecciones urinarias o puede haber no venéreas en cualquiera de los dos. Exacto, ¿cierto? por la cercanía de ese tracto geniturinario. Claro. Y es importante lo que dice la doctora María Mercedes también, porque muchas veces parte de los prejuicios para consultar por estos temas es porque también estigmatizamos las enfermedades de tipo infecciones de transmisión sexual, cuando realmente podemos estar expuestos a ellos, pero no necesariamente una infección, según lo que estoy entendiendo, una infección urinaria o una infección genital tiene que haber sido transmitida por vía sexual. No siempre. No siempre. No, Joana tiene una pregunta y por aquí también tenemos un testimonio. Joana, tu pregunta y para darle paso a una nota que hemos preparado. ¿Qué es una cistitis? Exactamente. ¿Qué es Bueno, una entonces cistitis simplemente está usando el término griego para designar la vejiga. Es la infección de alguna de las capas, usualmente la más superficial, de ese órgano. Entonces, cuando se tiene un germen, que usualmente es una bacteria, produciendo todo su cortejo inmunológico en esa zona, hablamos de cistitis. Pero por desgracia, para las personas, usualmente, cistitis es cualquier síntoma urinario. Es decir, si les arde para orinar, si tienen aumento de la frecuencia, si están orinando con sangre, siempre dicen yo tengo una cistitis. Y pueden estar equivocados, porque para que sea verdaderamente cistitis debería existir la demostración en un cultivo del germen que está produciendo esa infección. Muy bien, y quizá con el testimonio que hemos preparado a Joana le quede más claro y de pronto a nuestros televidentes en qué consiste justamente una cistitis, y de eso se trata el programa de hoy, de menos autodiagnósticos y estar más atentos a lo que realmente está pasando y consultar en el momento oportuno a nuestros médicos. Vamos a ver esta nota que hemos preparado. Yo sufro de cistitis hace más o menos 10 años. Ya era pues algo como muy común. Siempre que me daba una infección urinaria era el dolor y el ardor para orinar. La forma en que afecta una cistitis la vida cotidiana es de pronto las molestias. O sea, estar yendo al baño cada 10 minutos, cada 10, o sea, entre más va uno, son como más las ganas y más el dolor. Entonces no puede uno trabajar tranquilo porque tiene que estar yendo muchas veces al baño. Y el dolor, principalmente el dolor. Cuando nos dan muchas infecciones urinarias, aprendemos a conocer nuestro cuerpo y a saber cuándo nos va a dar. O sea, yo sé que cuando voy al baño, o sea, yo ya sé cuál es el dolor para saber que a partir de esa ida al baño voy a tener una infección urinaria. Entonces lo que hago es tomar mucho líquido. Cuando ya el dolor es muy fuerte, normalmente me tomo una cerveza que hace como que el riñón funcione más y elimine más. Esta infección no es ni para darnos pena ni para asustarnos, es una infección que se puede tratar, que no nos debe dar pena a las mujeres decir que tenemos una infección urinaria o una cistitis. Es una infección como cualquier otra infección, más común en nosotras que en los hombres, pero que se puede manejar y que la solución no es ni dolorosa, ni difícil, y está al alcance de todas nosotras. Continuamos en Más que Piel hablando sobre infecciones geniturinarias y acabamos de ver esta nota en donde el tema de la cistitis aparece. Sin embargo, sabemos que son múltiples las infecciones de tipo urinario, de tipo geniturinario, y qué bueno empezar a describirle a las personas. Por allí Andrea tiene una pregunta. Vamos a Andrea, adelante. Doctor, yo te pregunto, ¿quiénes son más propensos a contagiarse de enfermedades, las mujeres o los hombres? Si hablamos de infección urinaria y quizás la posibilidad más grande de una infección urinaria es la cistitis, las mujeres en la edad que están ustedes están 50 a 1, o sea, por cada 50 mujeres que hacen una infección urinaria la hace un hombre, y eso implica que si un hombre a cualquier edad tiene una infección urinaria debe ser estudiado a profundidad, porque lo que subyace, lo que hay detrás de esa infección
es algo importante que debe ser tratado. Eso no quiere decir que las mujeres no deben ser tratadas y que no deben ser estudiadas, sino que por la cercanía entre el exterior y la vejiga, no media sino una uretra de 2,5, 3 centímetros, mientras en el hombre son 15 centímetros de uretra, hay más facilidad que los gérmenes produzcan la invasión y por lo tanto la cistitis. María Mercedes, dentro de la consulta que a diario tienes con las pacientes, ¿qué has notado frente al tema? Justamente una uretra más pequeña, es más frecuente. ¿Cuál suele ser la mayor incidencia que has notado en las pacientes cuando se trata de este tipo de infección? No, indudablemente de las principales causas de consulta ginecológica son las infecciones geniturinarias, tanto las infecciones de tracto genital como las infecciones urinarias, ¿cierto? Entonces, es de las principales causas de consulta. Indudablemente, como explicó el doctor Juan Fernando, la mujer, por tener una uretra corta y por estar en tanta cercanía a la uretra de la vagina, son muy predispuestas a las infecciones urinarias. Y hablando del tracto genital, las mujeres también tenemos cierta predisposición porque las mujeres tienen una cavidad húmeda que generalmente ahora pues que se utilizan los protectores y todo eso, entonces el ejercicio, la vida un poquito ajetreada, entonces todo el trajín del día, la falta de cambio de ese protector y todo eso, las infecciones, en las mujeres se tiende a manifestar más las infecciones vaginales también, ¿cierto? Como ciertas infecciones genitales que se presentan. Pero sí es de las principales causas de consulta ginecológica. Muy bien, vamos a hablar también de esas infecciones vaginales y de qué manera esa higiene y también, digamos, estar atentos a los síntomas puede evitar que estas infecciones, digamos, se agraven y se presenten otras cosas también. Entonces vamos a recibir una llamada que en estos momentos tenemos de Daniel Guerrero. Daniel nos llama desde Guayabal. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Qué piensas del tema? ¿Te parece que hay suficiente información sobre las infecciones geniturinarias o es más bien un tema difícil de abordar, es confuso? ¿Qué pregunta tienes para hoy? La verdad me parece súper interesante el tema y pues al respecto no conozco más bien poca información sobre el tema, pero me parece muy bacano y tengo una pregunta. Mira, hace poquito mi novia sufrió de una infección vaginal. Ella consultó al médico y el médico pues no le dijo que tenía claramente, sin embargo le dijo que posiblemente, que en las cifras más comunes era vaginitis, entonces que posiblemente pues tenía vaginitis. Le mandó un tratamiento y una persona externa al médico me dijo que yo debía de seguir ese tratamiento que le recetaron a ella, porque si no, ella más adelante se le iba a volver a presentar el mismo problema. Entonces quiero saber qué tan cierto en eso. Y otra preguntita también con lo mismo. Cuando sea mi novia o yo lleguemos a tener nuevamente una infección genitourinaria, ¿podemos seguir teniendo vida sexual activa normalmente o qué recomendaciones o qué precauciones debemos de seguir? Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias a ti, además porque justamente uno de los objetivos del programa es que hombres y mujeres se interesen no solamente por su salud, sino por la salud de su pareja, así que Daniel se merece casi que un aplauso. Yo quisiera que le respondiéramos muy puntualmente a Daniel, doctora María Mercedes, justo sobre la situación del tema de la vaginitis. Bueno, es importante saber la causa de la vaginitis, ¿cierto? Hay varias causas. Las más frecuentes son los hongos, ¿cierto? La vaginitis es una inflamación de la vagina. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertas infecciones que, sin ser de transmisión sexual, obviamente al tener una relación la pareja se puede contagiar. Pues pongo un ejemplo, es como si yo tengo gripa y le doy un beso a mi esposo, pues por poner un ejemplo sencillo. Sin ser una enfermedad venérea, probablemente a mi esposo también se le pegue, ¿cierto? Sin ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay ciertas infecciones vaginales que el hombre, aunque no tenga síntomas, se vuelve portador. O sea, en el glande y en el prepucio puede alojar el germen y causar infecciones a repetición en las mujeres. No todas las infecciones vaginales en las mujeres hay que tratar la pareja, no todas, hay que ver cuál es la causa.
Pero cuando la paciente se está presentando con infecciones frecuentes, a repetición, o el novio después de la relación tiene síntomas, sin ser necesariamente una enfermedad de transmisión sexual, hay unas que sí, pero hay otras como los hongos que no son de transmisión sexual y a veces la pareja se presenta con síntomas, entonces es importante tratarlos, o como decía ahora, cuando la mujer se presenta con esas infecciones a repetición, entonces uno también trata a la pareja. ¿Cuál fue la otra pregunta? La otra pregunta tenía que ver con... si podían tener relaciones sexuales cuando está enfermo. Bueno, pues no es que no se pueda, o sea, técnicamente sí se puede. El problema pues de tener la relación cuando se está enfermo es porque se le pasa a la otra persona. Entonces, si yo apenas me estoy haciendo el tratamiento y tengo una relación, mi pareja pues queda portador, volvemos a tener una relación y yo ya terminé, pero volví y me contagié. Entonces, nos estamos pasando el germen. ¿Cuánto tiempo puede tardar, digamos, el proceso de recuperación tanto de ella como de él? Sí, obviamente. Eso depende de la infección, pero lo usual es que 7 a 10 días pues máximo, ¿cierto? Pero una vaginitis ya muy severa y todo, una semana aproximadamente. Perfecto. Doctor Juan Fernando, con respecto a la consulta que él hace sobre la participación de él en el tratamiento. O sea, lo que nosotros hacemos es muy sencillo. Lo que pasa es que estamos en las ligas menores. Hasta ahora no hemos hablado de las infecciones fregadas. Sí. Estamos hablando de vaginitis, por hongos, estamos hablando de cistitis. Bueno, entonces, como esto es lo más común, esto es lo del diario, vale la pena evacuarlo y algún día nos invitará Ana para otro programa en donde hablemos de las otras cosas. Nosotros usualmente a un paciente que viene al urólogo, hombre, a consultar por una sintomatología a nivel del pene, después de haber estado con su pareja, que fue diagnosticada en ginecología con una vaginitis, le damos tratamiento. Pues es apenas obvio. Pues si él viene, estoy enfermo y tengo la causante en mi casa, ¿qué hago? Le digo, pues hay que recibir un tratamiento, hermano. ¿Por qué? Porque si no vamos a jugar a una cosa que en infecciones urinarias es muy común, que se llama ping-pong. ¿Cierto? El ping-pong. Entonces viene para acá, viene para allá, lo trataron allá, se mejoró y entonces ya se enfermó fue el otro y dice, pero qué tan raro, siempre nos mantenemos enfermos. Resulta que nunca hubo un tratamiento sincrónico que se diera al mismo tiempo. Y estamos hablando, vuelvo y le repito, de una cosa sencilla. Estamos hablando de unos honguitos que producían una vaginitis en ella y una balanitis en el hombre. Balanitis, así se llama la infección en la cabeza del glande, que es lo que suelen producir los hongos. Con mayor razón debe existir esa sincronicidad cuando hablamos de otro tipo de infecciones de mayor complicación. ¿Cierto que sí? Imagínate. Vamos a abordar ese tema, vamos a ver qué alcanzamos a abordar de ese tema, que el doctor es absolutamente consciente de que el tiempo es breve, pero estamos tocando lo más común para que los televidentes queden satisfechos también. Tenemos una pregunta en el chat. Alex tiene una pregunta para nosotros y vamos a plantearla, intentar resolverla antes de estos comerciales. Alex nos pregunta, ¿por qué se da dificultad para orinar después de una relación? ¿Tendré algún problema? Alex, que está en el chat, recuerden, a través de www.teleantioquia.com.co pueden llegar a De Interés y en De Interés encontrarán el chat, el salón, para acceder fácilmente a esta conversación en directo con nosotros. Muy bien. ¿Qué le podemos decir a Juan Fernando? A Alex, doctor Juan Fernando. A Mr. Alex. Vea, nos sentimos muy importantes charlando con alguien que está allá en el chat y poderle decir esto, no tiene ninguna infección. Es usual que la actividad sexual genere algo de inflamación. La inflamación no siempre implica que haya un germen que esté infectando. La inflamación se puede dar por un trauma. Si yo me pego en esta rodilla y se me pone roja, no quiere decir que yo tenga una infección en la rodilla, sino simplemente que me hice un trauma y se inflamó. Y una de las fuentes usuales de inflamación y que causa alguna sintomatología urinaria, entre ellas la dificultad para orinar, suele ser la actividad sexual, y si fue vigorosa o fue prolongada, entonces con mayor razón. Perfecto, brevemente. En las mujeres también es muy frecuente, por el trauma que hay, trauma por la uretra, por la relación. Hay cierto, generalmente las pacientes se quejan de dolor cuando eliminan, sin ser una infección y sin ser una cistitis. Generalmente esos son con las primeras evacuaciones, una o dos, pues pocas evacuaciones después de la relación y eso mejora espontáneamente. Pero es usual que eso se presente por el trauma en la uretra durante el momento de la relación sexual. Perfecto, vamos a hacer una pausa.
unos mensajes comerciales y ya regresamos para continuar hablando sobre infecciones genitourinarias. Ya volvemos. Continuamos en Más que Piel hablando sobre infecciones genitourinarias. Agradecemos la participación de hombres y mujeres a través de nuestras líneas telefónicas, pero además también tenemos la opción a través de nuestro sitio web. En este caso quiero comentarles la pregunta que hemos formulado en nuestra encuesta el día de hoy. En la encuesta, que pueden hallar fácilmente en nuestro portal a través de nuestro link de programas Más que Piel, pueden encontrar la pregunta: ¿consideras que la salud genitourinaria es un tema del que poco conocemos porque A, existe un desconocimiento de nuestro cuerpo, pues tememos examinar nuestra zona genital; B, sentimos vergüenza al momento de consultar por los prejuicios asociados a la vida sexual; C, el personal médico en las instituciones educativas no ofrecen la suficiente información sobre el tema de las infecciones genitourinarias? Ahí tienen 3 opciones. ¿Cuál sienten ustedes que es la opción que hace que muchas veces desconozcamos y no atendamos de manera oportuna todo lo que tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva? Seguimos aquí con varias preguntas, son muchas las que están en el tintero, pero por allí hay algunas muy interesantes. ¿Quién tiene el micrófono? Cindy, adelante. Pues, ¿cuáles son los principales síntomas para saber si se tiene o no una infección urinaria? Genitourinaria. La pregunta es demoledoramente importante y le voy a decir por qué. Mire, el grave problema que existe con las infecciones urinarias es que la gente siempre que tiene síntomas cree que tiene infección y se automedica con antibióticos, y eso es un error. Y los síntomas son ardor para orinar, aumento de la frecuencia diurna, aumento de la frecuencia nocturna, sensación de vaciamiento incompleto, disminución del calibre del chorro, necesidad de pujar en el momento de comenzar a orinar, urgencia, es decir, que acosan las ganas de orinar, en veces sangre, y eso lo llamamos hematuria. Bueno, y podría nombrar algunos más, pero quiero detenerme en esos síntomas que acabo de mencionar, porque nosotros los médicos los llamamos cariñosamente LUTS, en inglés, Lower Urinary Tract Symptoms, síntomas urinarios del tracto inferior. Eso es lo que usualmente tienen las personas que tienen cálculos, cáncer en alguna parte de la vía urinaria, infecciones venéreas o infecciones urinarias. Quiero decirles, hay una serie de patologías que se presentan con los mismos síntomas, pero no siempre eso implica que hay una infección urinaria. No sé si es claro. Es claro, doctor. Además mencionaba ahora en el corte el tema de tener relaciones sexuales con la vejiga llena. ¿Qué tipo de dificultades puede provocarle a la mujer? Claro, era un pequeño complemento a lo que estábamos hablando. Como bien oímos que los síntomas urinarios pueden aparecer después de la relación sexual y las mujeres se preocupan mucho, los hombres también. Uno de los motivos para las mujeres es que tengan relaciones con la vejiga llena. Eso desde el punto de vista, digamos, higiénico, estrictamente higiénico, no es bueno, porque pueden aumentar el riesgo de una verdadera infección o el riesgo de tener sintomatología post-relación. Muy bien, Maribel también tiene pregunta y en el chat también tenemos una pregunta. Adelante, Maribel. Doctor, ¿es conveniente usar jabones del común cuando se posee una infección genitourinaria? Mi respuesta es taxativamente no, porque esos jabones son irritantes. Pero yo creo que la doctora María Mercedes nos complemente, que ellos manejan muy bien el asunto de los jabones. Lo que pasa es que la mayoría de los jabones que se encuentran en el mercado hacen que la acidez normal del tracto genitourinario se pierda, o sea, se vuelva más básico. Y esto pues puede causar irritación, alergia y puede también favorecer ciertas infecciones, pues como perpetuar. Entonces, cuando se tiene una infección, lo ideal es no utilizar estos jabones que son bastante irritantes. Lo ideal es utilizar agua o jabones que sean antialérgicos, como el Alergibón o jabones de avena, o jabones, hay jabones muy recomendados que hacen que permanezca la acidez en el tracto genitourinario, como el Lactacid.
Hay un jabón líquido que se llama Lactacid, que es importante, pues es benéfico y es una herramienta para nosotros porque ayuda a que permanezca la acidez en la zona genital y esto ayuda a proteger contra las infecciones y es un mecanismo de defensa para la infección. Perfecto. Tatiana nos hace una pregunta también para usted, doctora María Mercedes, y es el tema de, para la comezón en la vagina, ¿algunos remedios caseros pueden servir? ¿Qué tan eficientes son? Yo partiría de la pregunta de qué tipo de remedios caseros pueden utilizar a veces las mujeres para ese tema. Depende de la causa, es que todo depende de la causa. O sea, el prurito vulvar, como lo llamamos nosotros, es una cosa muy amplia, ¿cierto? Es lo que decía el doctor, la cistitis no siempre es infección. El prurito vulvar puede ser por un cáncer de vulva, puede ser por una enfermedad que se llama líquen, puede ser por un simple hongo, o puede ser por muchas cosas, o por una reacción alérgica, que es las causas más frecuentes. Entonces eso depende de la causa. Si es una enfermedad infecciosa, como son los hongos, como es el papilomavirus y eso, ya se hará el tratamiento de cada una pues por separado. Remedios caseros que ayuden a aliviar un poco, pues generalmente se utilizan cuando son infecciones por alergia, pues cuando son dermatitis causadas por alergia. Entonces, por ejemplo, nos ayuda la caléndula, es un remedio pues como casero, que es cicatrizante, pero esto pues no se puede decir que es que entonces ya para toda paciente que tenga rasquiña o que tenga un prurito vaya a utilizar esto, no, eso es un alivio, pero hay que ir a la causa para poder tratar el problema. Claro que sí. También Johan tiene una pregunta que quizás los dos pueden respondernos, me dirijo al doctor Juan Fernando, y la pregunta es, ¿tener relaciones cuando la mujer tiene el periodo o algún tipo de flujo, qué tipo de implicaciones puede tener a nivel de que se presenten también infecciones geniturinarias? Mientras la persona no tenga ninguna restricción mental con eso, no hay problema. Pues no es lo usual, no es una cosa que recomendemos abiertamente, pero por ejemplo en los animales, para que vayamos a algo etológico, el lubricante natural es la sangre. Usualmente los animalitos son más fértiles durante ese momento. Los humanos hemos hecho un cambio total, porque la ovulación ocurre exactamente en el momento contrario desde el punto de vista mes calendario a la menstruación. Entonces, pues ya depende de las apetencias de la pareja, pero eso no causa infecciones. Sin embargo, María Mercedes también, y aquí aclaramos un mito que también es muy difundido, y es el tema de que tener relaciones sexuales con el periodo es una forma de anticoncepción. Y muchas veces se corren riesgos. ¿Qué tipo de riesgos a nivel? Porque justamente el doctor estaba hablando de eso. Es un periodo en donde se supone la persona no es fértil, pero aprovechemos para aquellos que lo usan como... Lo que pasa es que no es que cause infecciones, o sea, no está contraindicado y no es que no se pueda, o sea, el que quiera lo puede tener. Realmente eso no causa la infección. Lo que pasa es que muchas infecciones se manifiestan después de la menstruación. Entonces, creen que es tener la relación con la menstruación lo que causa la infección, y no es así. A veces se manifiesta es por la menstruación, pero la infección muy probablemente ya venía. Entonces, por ejemplo, hay una infección que se llama la Gardnerella, que es una infección muy frecuente, que la menstruación al disminuir la acidez de la vagina, o sea, aumentar el pH vaginal, desencadena mal olor. Y entonces las pacientes dicen, después de la menstruación me cae un olor horrible, la vagina me huele mal y todo eso, pero no es porque sea causada, porque tuvo relaciones durante la menstruación, sino porque la menstruación desencadena ese olor. Además, las menstruaciones y mujeres, por ejemplo, que menstruan o que tienen hemorragias, que sangran mucho, esa pérdida de la acidez de la vagina durante la menstruación también precipita las infecciones por hongos, las infecciones pélvicas o enfermedades pélvicas inflamatorias, pero no porque se haya tenido la relación en el momento del sangrado y de la menstruación, sino porque muchas de esas enfermedades se manifiestan después del periodo menstrual. Muy bien. Y frente al tema de la anticoncepción, que es un mito y que también está por allí,
¿Realmente es posible que una mujer quede en embarazo teniendo relaciones? No, eso es imposible. Muy difícil. Es imposible, pues. Tenemos Vanessa y por aquí Ana, yo sé que también tenía pregunta la profesora, pero tenemos una llamada desde la Unión. Entonces yo les pido un momentico para que recibamos a Sandra, que nos está llamando desde la Unión. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Adelante. Yo le quiero hacer una preguntita a los doctores. Yo tengo una bebé de 2 añitos y la niña empezó con un olorcito fuerte en la orina. Le mandaron un examen de orina por medio de sonda y ese le salió negativo, el urocultivo. Y de ahí para acá la niña me ha presentado otros 3 infecciones urinarias, le han hecho otros 3 urocultivos y le han salido positivos. O sea, es normal que la niña tan pequeña le den infecciones urinarias. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Ese es un tema pues muy importante para decirle a los televidentes en razón a que todo bebé que está haciendo infecciones urinarias debe ser estudiado adecuadamente. El urocultivo es, digamos, el nivel inferior de energía. Ya sabemos que está haciendo infecciones urinarias y serán tratadas adecuadamente. De ahí en adelante hay que buscar las causas que producen en bebés infecciones urinarias. La más común de ellas es el reflujo vésico ureteral. O sea, se devuelve la orina desde la vejiga hacia el ureter porque nacen con esa deficiencia y eso necesita un tratamiento. Directamente también con el nefrólogo, es un asunto mucho más... No, pero no es con el nefrólogo. O sea, el nefrólogo es un hombre que sabe mucho. El nefrólogo es un internista que maneja riñón. O sea, como cuando uno dice cardiólogo, es un internista que maneja el corazón. Cuando estamos hablando de quién opera, entonces estamos hablando de los urólogos o bien los cirujanos infantiles, dependiendo de cuál es el sitio donde está. Y para ese problema específico es un asunto de urólogo. Urológico, perfecto. Debemos ir a la nota que hemos preparado para ustedes y más adelante a unos cortes comerciales para continuar hablando sobre infecciones geniturinarias. Ya regresamos. Continuamos con Más que Piel. Y este es un tema muy extenso, como bien lo decían los invitados, del cual hoy estamos dando unas pistas claves de autocuidado, prevención, atención. Vanessa tiene una pregunta para nosotros. Adelante. Buenas. He escuchado muchas veces que las enfermedades geniturinarias solo se dan por tener sexo solamente. ¿Se necesita de otras afecciones para tener esa enfermedad? La doctora ahorita me regañó y eso me gustaría que quedara claro. Infecciones geniturinarias son las que se producen por cualquier germen, independiente de si es un germen venéreo, es decir, transmitido sexualmente o no. Y si uno hiciera un balance de qué se produce más frecuentemente, quizás ganaría lo no venéreo. Porque fíjense, infecciones geniturinarias le da, por ejemplo, a un señor de 95 años que tiene la próstata bien grande y dificultad para orinar. Eso no es en absoluto sexual. Le da a un niñito de 2 años y nos llamaron ahora a preguntarnos, reflujo vesicureteral. O sea que hay que tener ese balance muy claro. Bien, es un mito que también queda ahí como un poco disuelto. Daniela tiene una pregunta para la doctora María Mercedes. Adelante, Daniela. La doctora María Mercedes me aclarara que las mujeres cuando están en la etapa del embarazo, si tienen una enfermedad genitourinaria, ¿esto puede afectar en algo a la mujer o al bebé también? Bueno, el embarazo es una época especial porque el embarazo hace que haya bastantes cambios en la mujer, ¿cierto? Y estos cambios favorecen para que haya infecciones tanto urinarias como infecciones vaginales. La mujer en el embarazo tiene las defensas bajas. El embarazo de por sí hace que las defensas de la mujer sean bajitas, además porque hay cierta dilatación de todas las vías urinarias, ¿cierto? Entonces, eso favorece para que se den infecciones urinarias, ¿cierto? Además de eso, las infecciones vaginales también se presentan frecuentemente, no solamente por lo que les decía pues de las defensas bajas en la mujer embarazada, sino
porque la zona vaginal y de la vulva están muy vascularizadas y esto hace también que se presenten más frecuentemente infecciones. ¿De qué manera la ¿Qué riesgos hay para la mujer y para el bebé? Los riesgos es que las infecciones urinarias, por ejemplo, pueden hacer que les dé contracciones, entonces que les dé una amenaza de parto prematuro, contracciones antes de tiempo. Puede más frecuentemente subirse al riñón por las condiciones especiales que hablábamos de los cambios en la fisiología de la mujer embarazada, entonces se le puede infectar el riñón. Algunas infecciones vaginales pueden predisponer a romper el saco donde está el bebé, entonces hacer una ruptura de membranas, o sea, romper la fuente, pues como se dice usualmente. Entonces, sí, generalmente no causan malformaciones, pues que porque me dio una infección vaginal o una infección urinaria, mi bebé va a nacer también con la misma infección o va a causar alguna malformación, usualmente no, pero sí, obviamente afectan la morbilidad pues de la mujer, ¿cierto? Afecta a su embarazo. Muy bien. Johan tiene una pregunta para el doctor Juan Fernando. Adelante, Johan. Bueno, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos una infección y no visitáramos al médico, ¿eso a medida del tiempo se podría desaparecer o qué problemas podría tener la persona? Hay que entender la infección como la lucha de dos organismos, o sea, el de uno, que tiene unas defensas, versus unos ejércitos invasores que están intentando apoderarse de vos. La infección sin tratamiento tiene una historia natural, o se autotermina porque la inmunidad ganó, las defensas propias del organismo, o te mata. Es así de sencillo. Una infección mal cuidada puede terminar en la muerte. Y la infección urinaria, especialmente la más común de todas, que es por Escherichia coli, que es un germen, una bacteria gram negativa, tiende a producir algo que se llama urosepsis. ¿Han oído hablar de septicemia? Cuando la sangre toda está invadida por ese germen que invadió. Entonces, cuando uno le pone urosepsis es porque el origen de esa septicemia fue urológico, o urinario, pues mejor dicho. Muy bien, a Sara, que es una televidente que estaba en nuestro chat, ¿le queda resuelta la pregunta? No. Esa pregunta está difícil, tiene dos partes. Una que la va a contestar ella, que es sobre el prurito que le quedó, otra que la va a contestar yo. Perfecto. ¿Y ella ahorita? tuvo un urocultivo positivo a Escherichia coli. Escherichia coli, E. coli, es el 80% de las infecciones urinarias, o sea, todas las otras bacterias, virus, hongos que existen en el universo se reparten un 20%, para que vean el peso que puede tener esa bacteria. Entonces, cuando uno va donde el médico y le dice, tenés una infección por un germen distinto a Escherichia coli, preocúpese mucho, porque una pseudomonas, una serratia, no es muy común. Eso es menos común. Perfecto. Implica que usted tiene algo subyacente más grave. Vamos a responderle a Sara, y discúlpeme, doctor, que le interrumpa. Después de estos mensajes comerciales, vamos a ver también esta nota que hemos preparado para ustedes. Con Más que Piel. Continuamos hablando sobre infecciones geniturinarias aquí en Más que Piel, y en los minutos que nos quedan vamos a intentar ofrecer también ciertas pistas claves a nivel de la prevención. Hay unas preguntas pendientes, especialmente la pregunta que nos hacen desde el chat. Sandra es el nombre de la chica. Sara, exactamente, sobre las células epiteliales escamosas. ¿Qué quiere decir? No, esta es Milena. Esa es otra pregunta diferente. Milena. Bueno, esta es una paciente que en la citología le salió una anormalidad de células escamosas y ella quiere preguntar qué es eso. Eso es muy amplio, pues eso puede ser causado por varias cosas. Hay varios grados de anormalidad, o sea, la citología tiene varios grados. Anormalidades en las células escamosas de significado indeterminado, que es una categoría. Hay otras anormalidades de células escamosas sugestivas de un alto grado, y hay otras lesiones que también son anormalidades en las células escamosas, que son lesiones de bajo grado y alto grado. Entonces es un grupo donde se categoriza en varios niveles, sí, pues por decirlo de alguna forma.
Cuando salen anormalidades de células escamosas de significado indeterminado, que es como el menor, eso puede deberse a varias cosas. Uno, a simplemente cambios en las células escamosas son las células del cuello, de ahí es de donde se toma la citología. Entonces, cuando hay anormalidades pueden deberse tanto a una inflamación o pueden deberse a una infección por el virus del papilomavirus, por el papilomavirus humano o PVH, o a lesiones ya premalignas, o sea, lesiones que puedan predisponer a cáncer. Entonces es una categoría que es un poquito amplia. Entonces cuando hay una paciente con una anormalidad de células escamosas o un ascus, como lo llamamos nosotros, lo primero es mirar si tiene alguna infección, tratarla y controlarla a los 3 meses. Pero si este ascus es persistente o tiene antecedente de una infección por PVH o un antecedente de un NIC, que es una lesión que puede llevar a cáncer, entonces en ese caso sí hay que mirarlo con un equipo especial que se llama colposcopia. Es un equipo donde tiene unos lentes y donde uno aplica unos líquidos que revelan dónde está el problema, porque este tipo de problemas no se ve a simple vista. Es muy amplio, así que es importante consultar, evaluar la persistencia, por eso la importancia de evaluar cómo cambian las citologías y ese registro que hace la citología. Muchísimas gracias, María Mercedes. Nos quedan 2 minuticos, algo muy breve, y yo creo que Eliana hace una pregunta de muchas mujeres que de pronto nos ayuda para cerrar un poco en cuanto a eso, la vida cotidiana. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es, ahora a muchos de nosotros los jóvenes nos gusta utilizar ropa muy pegada, muy ceñida al cuerpo. ¿Qué consecuencias trae utilizar fajas, ropa interior muy apretada? El tema de las ropa interior hay apretada, algunos problemas, sobre todo con las telas que son sintéticas, que pueden causar irritación persistente. Entonces, habla uno como de vaginosis más que de vaginitis. O sea, no es una verdadera infección, sino que es una inflamación secundaria al uso persistente de protectores, al uso de la licra, al uso de tampones. Y allí se sugiere entonces, ¿qué tipo de sugerencia le damos a entonces? No es tanto por la ropa apretada, sino que las licras, no a todas las personas, ¿cierto? Hay personas que son alérgicas y tienen esa predisposición. A esas personas no se les recomienda lo que decía el doctor, los protectores, la ropa interior de licra, ni esas duchas vaginales, nada de ese tipo de cosas, porque todo eso puede causar una dermatitis por alergia, pero no es por la ropa apretada. Perfecto. Hay una predisposición, hay que saber si somos muy alérgicos o no, estar muy atentos. Yo les quiero agradecer a ambos especialistas. El resultado del televoto de hoy fue el 60% de las personas que nos llamaron han sufrido infecciones geniturinarias, el 40% no. Vemos que se puede decir y cada uno reconoce si sí, si no, quizás sea más. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Es un porcentaje alto, es un tema que vamos a volver a tocar y en el que tenemos que ahondar y profundizar. Mil gracias al urólogo Juan Fernando Uribe, a la ginecobstetra María Mercedes Gómez, a ustedes chicos de la institución educativa Manuel José Caicedo y a nuestros televidentes. Mil gracias como siempre por estar con nosotros. Mañana en Todo Queda en Familia, parejas sin hijos. Cómo se conforma una familia cuando el proyecto de vida no incluye el tema de la paternidad y la maternidad. Muchas gracias. Un aplauso para todos.